El negocio de la pobreza al descubierto, Grabois en su hora más difícil. Hoy en El Disruptivo vamos a meternos con un tema que por años nadie quiso tocar. Un tema que revela cómo la miseria se convirtió en una industria. Y cómo algunos se hicieron millonarios administrando el hambre de los demás. 40 comedores fantasma. 20 millones de pesos por día que desaparecían. Organizaciones sociales vinculadas a la UTP y a la dignidad recibiendo plata por lugares que ni siquiera existían. Y en el centro de todo esto, Juan Grabois, el supuesto defensor de los pobres, que ahora no puede explicar ni los comedores, ni los subsidios, ni su celular que no quiere entregar. Durante años se vendió como el paladín de lo social. Pero cuando la justicia empezó a golpear la puerta, lo único que apareció fue una estructura de recaudación digna de una organización mafiosa. Hoy vas a entender quién es realmente Grabois. ¿Por qué siempre cayó parado? ¿Qué protección tuvo? Y por qué ahora, por primera vez, la impunidad se le empieza a terminar. Bienvenidos a la verdad que te escondieron durante décadas. Bienvenidos a El Disruptivo. A ver, la ciudad de Buenos Aires inspeccionó muchos comedores que eran fantasmas. 40 específicamente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir 40 comedores fantasmas? Que donde decían que había un comedor, había una iglesia. Donde decían que había un comedor, había una casa. Donde decían que había un comedor, había un baldío. ¿Qué significaba esto? Que a esos lugares decían enviar raciones de comida, entre otras cosas, y 20 millones de pesos diarios que alguien se quedaba. ¿A cada uno 20 palos? En total por día, sí. En total. En total. Y no de existían. Esos 40 comedores. 40 comedores que no existían. No existían. Y te lo vamos a mostrar. ¿Querés ver las fotos? ¿500.000 pesos por día? ¿Por comer? Sí, además de los subsidios y de la... Y además de que nadie comía. Bueno, obviamente fueron cerrados los comedores. Sí. Pero se investiga si no hay más. Mirá esto, por ejemplo. Ah, comedor Caritas Felices en la calle Rodolfo Escapino, 6846, casa 1. Debe ser la Villa 31. Alguien fue a tocar la puerta. Sí, no hay Che, nadie. acá había un comedor. Sí. No. Bueno, ¿lo ves el comedor? No, No está el comedor. no. Son más. Hay muchos más. Mira ese, Nico. Olla Talleres, el Arrayal 1844. Y no parece, no. No era. Parece. No Oficialmente era. no estaba. No era. Estaban Sí. inscriptos como comedores Sí. y funcionaba cualquier cosa menos un comedor. En algunos lugares directamente no había nada. Mirá. Este es el comedor. Comedor Peques. Sí, con Peques. Peques. Claro, porque la mayoría de los comedores están vinculados con vertientes del kirchnerismo y algunos cercanos a Juan Grabois. Sí. Esto es lo que dicen en el gobierno de la ciudad. ¿Los cerraron, o sea, cerraron los locales o le cortaron Claro, le cortaron el chorro porque les estaban mandando Claro. 20 millones de pesos por día A todos. a esos 40 comedores. Sí. Mirá este, comedor Bajo Flores. cerca de Tenemos la la dirección. 1114 Varela, 25 Casa 32? Ahí había registrado un comedor. Mirá lo que había, Nico, en realidad. Esta es la foto del lugar. No. No tiene pinta de comedor. No, no hay nadie comiendo, básicamente. Mirá este, comedor La 29. Sí, Varela 2, debe ser muy cerca del anterior. Este sí da más fantasma, da Mirá esto. que hay Este ahí es adentro. fantasma porque Sí. no había nada. Mirá. Sí, ¿Querés seguir viendo? Tenemos todas las fotos, ¿eh? sí. Comedor Caritas Felices, Nico. Claro. Este es otro parecido al que vimos antes, Parecido, ¿no? sí. Sí, Escapino 6846, Manzana 4. Debe ser la villa de Retiro. Ahí seguimos Sí. con eso. Déjame decirte que la mayoría estaban vinculados a la organización La Dignidad, Nico. Ah, Enrolada en la UTEP. sí. Hay que ponerle ese nombre, ¿no? La dignidad. Poné el anterior, perdón. Vinculada. Poné el anterior, Sí. si podés, de vuelta. Mi Ángel Rodrigo, Mariana Acosta y Corrales. No hay ningún comedor. Una plaza. Una plaza. Lo peor es que obviamente que hacen falta, ¿no? Sí, Los claro, comedores, bueno, hay sí. mucha gente que no llega a fin de Sí, mes por y supuesto. necesita ir a un comedor. Sí. Lo que pasa es que le mandaban la plata y no había ningún comedor. No. Esta es la historia, ¿no? Al amanecer, White 2293, capital. 2293 es Ahí. este, ¿no? Puede ser Sí. 2299. No hay ningún comedor. No funcionaban, o sea, eran comedores realmente fantasmas. Acá algo había. Acá, sí, mirá, acá Los pibes de la quema se llamaba este comedor. De Huracán, debe ¿Pero ser. lo ves abierto? Porque No, Casa La Dignidad, pueblo a pueblo. CETEP dice ahí.
La Esperanza, Santander 6101. Un kiosco. Un kiosco. Maxi kiosco al lado, ¿no? No hay un comedor. No. Además fueron de día, deberían además estar funcionando. Están todos cerrados. ¿Esta es la lista? Esta es la lista. Sí. Todos Mirá. los comedores fantasmas. Son 40, Nico. Es impresionante. ¿No? 40. Durante años, supuestamente... Además, mirá los lugares, perdón. 1114, 1114, 1114, Soldati, Matadero, Barrio La Esperanza. No, pero 1114 además son barrios donde... Barrio 15, Lugano, donde la gente tiene hambre. ¿Quién se quedó con todo esto? Bueno, es lo que está investigando la ciudad y la justicia. Yo creo que va a haber novedades pronto. Mientras tanto, uno de los líderes piqueteros, que también regentea un montón de comedores y que no tienen que ver directamente con estos, algunos son cercanos a la UTEP, es Juan Grabois. Sí. ¿Lo querés ver en acción en el Congreso? Ya empezó el trabajo legislativo. Porque fue elegido diputado de la Nación. Sí. Miralo ahora, no sé qué estaría haciendo. Fíjate vos, Nico. Esto es en la Jura. Alguien lo filmó. La gran pregunta es, ¿se durmió? ¿Se está haciendo el dormido? ¿Está enojado? Puedo estar escuchando con los ojos cerrados también, ¿eh? Puede estar escuchando. Mirá qué buena hipótesis. Bueno, eso lo hacía un juez conocido que se quedaba dormido y decía que estaba... Sí. Eso lo puede decir un marido, chicos. La verdad que... Un marido lo puede decir, un diputado no. Es medio incómodo dormirse así, ¿no? Tal vez está haciendo un acting. Es provocador. Grabo. Y no sabemos de qué estaban hablando. Muy gracioso. Está hablando Gerardo Martínez, encima el presidente de su bloque. Sí. Bueno, parecía que muy interesante interesado. No estoy escuchando nada de lo que dice. Pues claro, es raro, porque es verdad lo que dice Martín. Era Gerardo Martínez, Claro. Sí. el presidente del bloque kirchnerista. Sí. O sea, que ¿por qué se haría el dormido? ¿O se durmió o se hace el dormido? No sabemos. No sé, yo por la duda me duermo acá. Malísimo. Cerramos 40 comedores fantasma, escribía Jorge Macri, terminamos con los intermediarios y desarmaderos, un sistema que durante años les permitió a los gerentes de la pobreza hacer negocios con el hambre de la gente. Tengo entendido que a partir de ahora van a tratar de presentar un proyecto para quitarle los fueros a Juan Grabois después de este escándalo con los comedores fantasmas que cerró Jorge Macri. Me parece que la justicia va con todo contra el piquetero. Y era hora, ¿no? Me parece muy bien. Por eso le preguntaba Vayan a fondo, al ministro Braida que hablamos ayer si no iban a ir, porque no solo esta causa habría que impulsar, las causas tienen trámite. Sí, y claro. que está planteando innumerables chicanas procesales para que no le abran el celular. ¿Qué tendrá en el celular Grabois? Que tiene tanta preocupación que se lo pueda analizar. Totalmente. Juan Grabois, el gerente de la pobreza frente al principio del fin. Hoy vamos a meternos con un personaje que durante más de una década manejó poder, dinero y sensibilidad social de una forma que nunca fue verdaderamente cuestionada. Juan Grabois, el hombre que dice defender a los pobres, pero que se enriqueció administrando pobreza. El dirigente que nunca produjo nada, nunca generó empleo genuino y nunca ofreció una solución real. Pero sí construyó estructuras enteras financiadas con recursos del Estado, siempre bajo gobiernos amigos. Y hoy, después de tantos años de relatos, finalmente vemos lo que muchos veníamos diciendo. La supuesta red de comedores no era una red de ayuda. Era una red de recaudación. La ciudad de Buenos Aires inspeccionó 40 comedores que figuraban como activos y recibiendo plata todos los días. Y lo que encontró fue una vergüenza nacional. Donde debía haber un comedor, había una iglesia. Donde debía haber chicos comiendo, había una casa vacía. Donde debía haber ollas, cocinas, alimento, había kioscos cerrados, talleres, plazas, terrenos baldíos y nada más. 40 comedores fantasma. 40 lugares que recibían plata del Estado para alimentar personas que no existían. ¿Sabes cuánto guita estamos hablando? 20 millones de pesos por día entre subsidios, raciones y transferencias. No por mes, no por trimestre, por día. ¿A dónde iba esa plata? Todos sabemos la respuesta, aunque la justicia todavía lo investigue. ¿Quiénes manejaban la mayoría de esos comedores fantasma? Organizaciones vinculadas a la UTEP. Organizaciones cercanas a la dignidad.
Organizaciones vinculadas a la red política de Juan Grabois. No es casual. No es un error administrativo. Es un sistema. Un sistema construido durante años donde la pobreza se convirtió en un negocio multimillonario. El único requisito era siempre el mismo. Que vos sigas siendo pobre para que ellos sigan siendo poderosos. ¿Quién es realmente Juan Grabois? ¿Y por qué siempre cae parado? Grabois no es un marginal. No es un militante que se hizo de abajo. No es un luchador social. Es el hijo de un juez, abogado de clase media alta, amigo personal del Papa Francisco y protegido histórico del kirchnerismo. Su construcción política tiene 3 pilares. 1. La legitimidad moral inventada. Se autoproclama representante de los pobres sin jamás haber sido elegido por nadie. Todo su poder nace de manejar estructuras sociales financiadas por el Estado. 2. El manejo del territorio a través de planes, comedores y cooperativas. El mecanismo es conocido. Agrupo gente. La mantengo dependiente. Pido más recursos. Justifico el aumento diciendo que la crisis empeora. Y mientras tanto, crece el control, no la ayuda. 3. El blindaje político y judicial. Durante años fue intocable. Porque servía. Servía para movilizar gente, bloquear calles, presionar gobiernos, administrar planes y sostener el mito de la militancia social. ¿Por qué sigue haciendo lo que quiere? Por 3 razones simples. 1. Tiene fueros como diputado. Hoy Grabois es diputado. Y para investigarlo en serio, la justicia necesita desaforarlo. Y eso depende del Congreso. 2. Tiene protección ideológica. Su imagen de defensor de los humildes es un escudo político. Lo usan como símbolo, como mártir, como pieza de ajedrez. 3. Sabe demasiado. Este es el punto que nunca se dice públicamente. Grabois, la UTEP, las organizaciones sociales. Saben exactamente quién cobró, quién mandó, quién autorizó y quién se benefició. Desarmar ese sistema implica exponer un entramado que le conviene a muchos mantener oculto. La justicia finalmente se mueve. Por primera vez en mucho tiempo, vemos algo diferente. Se cerraron los comedores fantasmas. Se iniciaron investigaciones. Se analiza el tráfico de subsidios. Se estudian chicanas procesales. Y ya se habla formalmente de pedir el desafuero de Juan Grabois. El hecho de que Grabois esté desesperado por evitar que revisen su celular dice más que 1000 discursos. Cuando alguien no quiere que mire su teléfono, es porque no quiere que mire su verdad. ¿Qué podemos esperar? A corto plazo. Mucho ruido. Mucha victimización. Mucho relato sobre persecución política. Ese es el libreto de siempre. A mediano plazo. Causas que avanzan, otras que intentarán frenar, pero el sistema de impunidad empieza a romperse. Porque esto no es un caso aislado. Es la punta de un iceberg enorme. A largo plazo. El fin del negocio de la pobreza tal como lo conocimos. Con controles reales, con digitalización, con auditoría. Y sin intermediarios que se quedaban con la guita mientras los chicos no tenían para comer. Cierro con una verdad incómoda. El problema nunca fue que en la Argentina hubiera pobres. El problema fue que alguien hizo de la pobreza un negocio. Y que ese negocio necesitaba que la pobreza no desapareciera jamás. Juan Grabois no es un dirigente social. Es el gerente de un sistema que lucró con el hambre ajeno. Hoy ese sistema está empezando a caer. Y, como siempre, cuando la impunidad se termina, empiezan los nervios, las chicanas y los discursos morales desesperados. La verdad está saliendo a la luz. Y esta vez, parece que no hay marcha atrás. Y mientras todo esto sale a la luz, mientras aparecen comedores que nunca existieron, mientras se destapa un mecanismo perverso que convirtió el hambre en un negocio y al pobre en una excusa. Grabois sigue ahí, hablando de moral, señalando con el dedo, posando de defensor de los que menos tienen. Pero cuando la justicia empieza a tocar la puerta, cuando los números no cierran, cuando los subsidios no aparecen y los comedores tampoco, la máscara se empieza a caer.
Y hoy, más que nunca, Argentina está viendo el verdadero rostro de una estructura que se enriqueció administrando la miseria. Porque esto no es un error administrativo. No es un malentendido. No es un papel traspapelado. Esto es dinero que faltó en la mesa de gente que tiene hambre. Esto es responsabilidad política, moral y penal. Esto es el principio del fin de una impunidad histórica. Y si la justicia avanza como debe, si se impulsa el pedido de desafuero, si se abren los teléfonos, si se siguen los rastros, entonces quizás estemos ante uno de los casos más importantes en décadas. El fin del gerenciamiento de la pobreza como negocio político. Porque la Argentina del futuro no se construye con punteros, ni con planes truchos, ni con comedores fantasma. Se construye con verdad, transparencia y responsabilidad. Y esa Argentina, aunque a algunos no les guste, ya empezó. Si este informe te abrió los ojos, no te quedes callado. Deja tu like, compartilo y suscríbete para seguir desenmascarando a quienes lucraron con el dolor de la gente. En el disruptivo no hablamos para agradar, hablamos para decir la verdad que otros callan.